Les damos la bienvenida al podcast 183 de Crónica Gumba. Con ustedes, Víctor Dalos. Me encuentran @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Por este lado, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y por este lado, alguien que espero que conozcan ya de ocasiones anteriores, Renzo Camargo. Me encuentran en redes como @Renzo_Camargo. Y buenas. El día de hoy precisamente tenemos a Renzo aquí con nosotros, primero para conversar un rato entre nosotros, perder el tiempo, llevamos 2 horas y no hemos podido empezar, pero también para que nos cuente un poquito de un juego que terminó hace algún tiempo y del que nosotros estamos bastante curiosos, saber cómo le fue, qué tal es el juego y nos cuente un poquito de él. ¿Qué juego es? Y no sé si tengas algo que nos quedemos escuchando como para ambientar. Sí, el juego es God of War Ragnarok, un juego del año pasado, de 2022, y vamos a quedarnos escuchando Ragnarok, específicamente una canción de Bear McCreary, que acompaña y musicaliza el suceso más importante del juego, que me imagino ustedes ya saben cuál es, de qué se trata, y está literalmente en el título del juego. Esta canción me gusta porque transmite como una melancolía épica única. Recuerden que nos encuentran en las plataformas de podcast a las que ustedes acostumbren recurrir. Si pueden ir a Spotify, por ejemplo, y seguirnos, nos ayuda un montón. God of War Ragnarok es la secuela de un juego que ya tiene un podcast. Nosotros hablamos de... Bueno, primero... ¿Realmente ese es el 5º juego o 6º juego? No sé cuál número es de la serie. Depende si estamos contando juegos numerados, porque sí, estamos hablando de que la franquicia es God of War 1, 2, 3, Ascension, God of Sparta y Chains of Olympus. Luego viene el reboot, por así decirlo, mejor dicho, el relanzamiento de la franquicia, que fue God of War 2018, y este sería la secuela directa de este título. Antes de empezar a hablar de la historia y del juego como tal, Renzo, cuéntenos un poquito este juego, cuándo salió, en qué consola salió, en dónde lo jugó usted, quién lo desarrolló. Ok, este es un juego de acción y aventuras en tercera persona, que es la secuela, efectivamente, de God of War de 2018. Fue desarrollado por Santa Mónica Studios y fue lanzado el 9 de noviembre de 2022. Salió en PlayStation. Es un título exclusivo para PlayStation, específicamente para PlayStation 4 y PlayStation 5, y se convirtió en el primer título lanzado como interplataforma PS4, PS5. No, de hecho, este juego tuvo algo de polémica, se podría decir, porque cuando llegó PlayStation 5, digamos que sus dirigentes, cabezas, fueron muy vocales en decir, nosotros creemos en las generaciones y apenas llegue PlayStation 5, todos los juegos van a ser solo para PlayStation 5 para que sepan cuál es el cambio y no lastrar la experiencia con las generaciones anteriores. Y pues mentira, porque se lanzó la consola en 2020 y pasaron 2-3 años y seguimos viendo todavía esos lanzamientos en simultáneo. Intergeneracionales. Uh-huh. Lo que pasa es que la base de consolas disponibles en el mercado es muy grande para simplemente ignorarla completamente. Así es. Entonces, después de saber en qué se lanzó, lo jugaste en Play 5, ¿no? Sí, lo jugué específicamente en Play 5. Estrené la consola y básicamente compré la consola para poder jugar este juego God of War. Bien. Que lo estaba esperando incluso después de haber jugado God of War 2018, que también lo jugué. ¿Nos cuentas algo del desarrollo, del estudio, de la franquicia? ¿De qué nos quieres hablar? Quería como hacerles un resumencito rápido de qué tipo de juego es. Uh-huh. Simplemente para que se hagan una idea. Obviamente más adelante vamos a hablar en detalle y a profundidad de la jugabilidad y qué tipo de juego es, pero para que se hagan una idea, un juego de acción y aventuras que tiene algunos elementos de RPG, porque tiene un árbol de habilidades centradas principalmente en el combate,
y el combate es tipo hack and slash, en donde puedes utilizar combos, poderes, tienes armas y armaduras que se van mejorando con el tiempo, y algunos acertijos ambientales principalmente, es decir, cómo poder avanzar. Para poder avanzar hacia una parte específica del mundo, pues hay que hacer una línea de actividades específica para poder avanzar. Ese fue uno de los cambios grandes de este reboot, ¿no? Porque precisamente lo hablábamos, ¿en qué podcast fue? En el 56.2. 56.2. Oh, correcto. Allí decíamos que veníamos de una franquicia muy enfocada en la acción dura y pura. O sea, eso era hack and slash con cinemáticas espectaculares, pero eso era todo lo que el juego contenía y lo hacía muy bien en ese aspecto. Y luego en el 2018 nos encontramos, como dice Renzo, con un juego que trata de mezclar muchos más componentes y en donde la narrativa tomó un peso especial. ¿Pasamos a hablar de eso? ¿Pasamos a hablar de la historia? Sí, perfecto. Entonces sí, la historia, pues el juego se centra en la vida de Kratos. Kratos, que es obviamente el protagonista, que ustedes muy probablemente lo ubican, es este personaje barbudo, con piel blanca y que tiene algunas marcas rojas, que es bastante conocido dentro del mundo de PlayStation. Y su hijo, que se llama Atreus. Se ubica cronológicamente justo después de la anterior entrega de God of War, la de 2018, y continúa la historia de los sucesos ocurridos en la anterior entrega. Kratos es un personaje pues ya bastante conocido, que como ustedes saben pues lo pueden reconocer muy fácilmente, y lo conocimos en el 2005 como el protagonista de la trilogía inicial que mencionábamos muy al inicio, que fue God of War, que salió en el 2005, God of War 2, que salió en el 2007, y God of War 3, que salió en el 2010. En estas historias, Kratos es un guerrero espartano, curtido en el arte de matar, y a partir de su descontento con los dioses del antiguo panteón griego, empieza una cruzada para acabar con los dioses del Olimpo, especialmente el dios de la guerra Ares, que es digamos como el primer dios que él logra matar, ¿no? Y su descontento inició debido a que el dios de la guerra, que era Ares, lo engañó, y este engaño termina con Kratos asesinando a su propia familia. Entonces en los 3 primeros juegos, Kratos, que pues, se convierte en el dios de la guerra luego de matar a Ares, termina acabando casi que uno por uno a los dioses del Olimpo, de todo el panteón. Entonces posteriormente, como en el reboot, que era lo que decía César, en el reboot, en la nueva entrega de la saga God of War, que se llama God of War, el de 2018, Kratos se ve ya no en Grecia, sino en unos helados parajes de Escandinavia, donde sabemos que se fue huyendo de cierta manera a toda la violencia vivida en el pasado en Grecia, y donde ahora vive solo con su hijo Atreus, siendo este tan solo un niño. Sabemos muy al principio en esta historia que su esposa y la madre de Atreus, Faye, ha muerto recientemente, y la historia se centra en darle descansos a las cenizas de su esposa. Esa aventura nos lleva a visitar los diferentes reinos de la mitología nórdica y se cruza con varios dioses en este panteón. Como no esperaba algo diferente de Renzo, él no nos cuenta la historia de este juego, sino que nos acaba de contar o hacer un resumen de la historia de todos los juegos anteriores. Que es completamente irrelevante porque estos juegos se pueden empezar a jugar desde el nuevo. Yo precisamente esa era la pregunta que iba a hacer. Nos quiso contar toda la historia de los juegos anteriores porque es indispensable tenerla para empezar a jugar aquí. Si yo no he jugado ninguno, usted ahorita me va a decir más o menos cuál es la premisa de la historia de este juego. ¿Es posible empezar a jugarlo sin conocer los anteriores? Es posible, sobre todo porque muy al inicio y parte del menú de la primera pantalla del juego, uno puede hacer una recapitulación de los momentos más importantes o de los hechos más importantes que pasaron. Y hacen un buen trabajo ahí recapitulándome eso. Pero ojo que solamente cuenta lo relevante con God of War 2018. Correcto. A él no le importa nada de lo anterior. O sea, lo único que debemos saber es que este señor se metió con todos los dioses griegos, los mató a todos y por algún motivo está aquí. Correcto. Y eso es lo que nos recapitulan en el inicio. Correcto. No, y recapitulan lo que pasó en 2018. Pues no quiero volver a repetirla. Pero si juego este,
pierde gracias de volverme a jugar el primero. O sea, sí es mejor jugar el primero y después este. Sí, es mejor porque realmente en el juego de 2018 la historia pues tiene algunos giros que pues aquí más o menos lo revelan. Entonces sí es mejor iniciar desde el de 2018 y posteriormente Sin jugar que sea este. obligatorio. Exactamente. Y Ok. esa es una jugada que se dio mucho en la consola anterior de Sony, en PlayStation 4, de quitarle los números a los juegos. Ujú. Precisamente porque si les digo, uy, no, hay que jugar God of War Me da pereza, 4 me da antes susto, de sí. jugar Sí, sí. God of War 5, venga, y tengo que jugar el 1, el 2 y El el 1, 3. el 2 y el 3, No, claro. no, olvídense. Estamos contando una historia diferente, con los Correcto. mismos personajes y con algunas mecánicas reutilizadas, de tal manera que no tengamos que crear un juego nuevo de una franquicia completamente nueva. Bien, entonces ahora sí vámonos aquí. Ya nos comentó que en el juego anterior tenemos a este señor que, pues para los que no lo han visto, de pronto se ve ya como una persona mayor Así es. que aparte lleva un hijo, que Correcto. viaja con un hijo. Correcto. ¿Por qué está viajando? Ahora sí, hablemos aquí. Realmente él pues está viviendo en la antigua Escandinavia y como les decía, está huyendo de toda la historia trágica y de violencia que vivió y que ya quiere abandonar. Entonces este ya es un personaje que de cierta manera trata de redimir su anterior, su pasado violento y trata de no volver a seguir esos pasos, ¿no? Pero el destino le pone enfrente pues otros enfrentamientos Sí, y claro, justamente con los nuevos dioses. Algo que está muy implícito en todo este tema mitológico es que quien trata de huir de su destino se lo encuentra precisamente en la ruta de su vida. Correcto. Y aquí pues me imagino que eso es lo que le pasa. Correcto. Entonces en el primer God of War, el de 2018, ahí conoce a los nuevos dioses, pues tratando de simplemente de llevar las cenizas de su esposa a cierto sitio. Y aquí también, sin ningún tipo de aviso, empieza a encontrarse con los dioses, otros dioses del mismo panteón. En este caso, pues recibe la visita de Odín y de Thor, Sí, los dioses nórdicos. los dioses nórdicos, y pues ahí empieza, digamos, el conflicto, porque lo que sucede es que Odín y Thor quisieran reclutarlo de cierta manera para que les ayude a Este hacer tipo ciertas cosas, tiene y él un no quiere. pasado y ese pasado le trae amigos y enemigos. Correcto. Ok. Y entonces él se niega, digamos, a ayudarlos, pero en este caso su hijo Atreus ya es un Joven. adolescente. Ujú. Y finalmente lo que hacen Odín específicamente, que es como el cerebro maestro detrás de todo, trata de convencer es a su hijo de que lo ayude, ¿correcto? Y entonces, digamos, lo que empieza a suceder es el conflicto, primero de Kratos, que trata de blindar a Atreus de los errores que él mismo cometió en el pasado, trata que no se meta con estos nuevos dioses, ni que se alíe con ellos, porque sabe que eso va a terminar en violencia. Y Atreus, que es un joven impulsivo y que pues de cierta manera pues se ve seducido por algunas palabras de los dioses para efectivamente ayudarlos. Entonces, digamos que todo revuelve alrededor de eso, de Kratos tratando de sacar a Atreus de esa vida que él ve que pudiera llegar a tener, y cómo al final efectivamente vuelve y tiene problemas con los dioses y los mata. Es una historia más familiar, pero que termina en escalas épicas, según entiendo. ¿Qué tal? ¿Divertida? ¿Entretenida? Súper. ¿Hay cambios? ¿Hay giros? Bueno, ahí tal vez lo que se me olvidó mencionar es solo una cosita: Ragnarok. Ok, ¿no? sí. Entonces, lo que sucede, pues obviamente, Para quienes de pronto no tengan en mente, es la forma como se definía, era como la profecía que estaba en la mitología nórdica del fin del mundo de los dioses. correcto. Sí, Entonces, todas las mitologías tienen algún tipo de profecía exacto. del fin del Del mundo. fin del mundo. Entonces, en la nórdica, el evento se llama así: Ragnarok, correcto. Y entonces lo que va sucediendo es que los dos personajes, es decir, Kratos y Atreus, al final terminan desencadenando el Ragnarok. Por eso el nombre del juego, God of War Ragnarok, porque ellos desencadenan al final el Ragnarok, y estaba profetizado
que ellos efectivamente iban a iniciarlo. Entonces, pues se cumplió la profecía, pero con unas pequeñas diferencias. ¿El lobo y la serpiente? Sí, sí, no les doy más detalles acerca del tema, porque pues no quiero revelar cosas por adelantado. Sí, era de suponer que si nuestro personaje está acá y se va a acabar con los dioses, pues algo tiene que ver él. De acuerdo. Vámonos entonces, ya nos adelantabas un poco el tema de jugabilidad y entiendo que viene muy de la mano de lo que ya vimos en el juego anterior. Sí, efectivamente. Es las decir, mecánicas estamos ante un juego de acción en tercera persona, tenemos cámara una cámara al hombro como se acostumbra en muchos de estos juegos, y tenemos escenas o espacios de acción, hack and slash, en donde tenemos armas y todo este tipo de cosas, pero con una vertiente ahora un poco más de RPG, como de rol, de equipar, de subir de niveles, ¿no? Eso ya venía del 2018. Las mecánicas son básicamente las mismas de God of War. O sea, tanto así que cuando yo inicié a jugar este título, pues básicamente sabía hacer todo, porque era igualito. O sea, no pero hubo no ocurrió el cambios. tema de pierdo las habilidades para poder volverme a subirlas, no. No. Lo que pasa es que tú empiezas, claramente, empiezas en un nivel bajito, digamos, sin muchos skills, que los skills pues luego los vas a ir adquiriendo a medida que va pasando el tiempo. La historia. Correcto. Que se compran con experiencias, básicamente los skills específicamente, pero también hay muchas cosas que se pueden conseguir en la mitad. Entonces, al principio arrancas con 2 armas, por decir algo, y al final terminas con 3 armas. Y cada una de estas armas se les puede poner unos accesorios adicionales, que cada accesorio permite hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, o algunos ataques, o algunas habilidades pasivas, etcétera. Y adicionalmente, cada arma, que esto también es igualito de God of War, cada arma tiene 2 espacios para 2 runas, que son runas que te permiten hacer unos ataques especiales, que son ataques, digamos, ligeros y ataques pesados, ¿no? Cada arma tiene uno de estos diferentes ataques. Y adicionalmente tienes las armaduras, tienes un escudo, a las armaduras pues las puedes ir mejorando, esto sí con algunos materiales que debes conseguir jugando el juego obviamente, y con dinero, que también el dinero lo consigues pues haciendo cosas en el juego. Lo mismo con los escudos también tienen hay diferentes escudos que tienen habilidades diferentes, y adicionalmente se le pueden poner aditamentos a cada escudo que hace que tengan unas habilidades diferentes. Adicionalmente tienen reliquias, una reliquia se la pone directamente Kratos, digamos, la lleva, y esa reliquia le permite hacer algunos ataques y habilidades especiales. Aquí estamos hablando en general de todas las estadísticas, equipos, opciones que tengo para que mi personaje gane movimientos nuevos, habilidades nuevas o mejoras en su propia vida, supongo. Mejoras en su propia vida. Es decir, los hit points, por llamarlo de alguna manera. Sí, correcto. Coleccionables, ¿no? Correcto, sí. Entonces también, digamos, a medida que consigue ciertos ítems, cuando consigue un número especial de ítems, entonces... Como los cuartos de corazón de Zelda. Exacto, tal cual. Y entonces, realmente hay 2 barritas que son las que maneja, ¿no? Una barrita que es pues su salud, y la otra barrita es la barra como de rage, ¿sí? Que el rage lo que le permite es entrar como en un estado de furia que hace que sea más fácil golpear a tus enemigos, les pegue más duro, digamos, les haga más daño, y adicionalmente recuperas algo de salud a medida que atacas. Hay una cosa nueva en esta, porque eso también venía desde God of War, incluso desde el primero, ¿no? Desde el primerito, el de 2005, pero aquí hay algo adicional que sí le cambiaron a ese rage, y es que tienes 3 tipos de rage. Entonces cada uno te permite hacer cosas diferentes. Digamos, aquí en ese sentido, por lo menos, tenemos 3 tipos. Uno es el Wrath, otro es Fury y el otro es Valor, ¿no? Entonces cada uno hace cosas diferentes. Entonces el Wrath lo que permite es atacar al enemigo
en carga, y si se mata al enemigo que uno atacó, se recupera salud. El Fury, ese es el que ya más o menos conocíamos, Es el el estándar. ataque mejorado y cada ataque recupera salud. Y el tercero, que también es nuevo, es el Valor, que lo único que hace es recuperar salud. Okay. Pero recupera más que los otros dos. Es como para dar esa versatilidad dependiendo de cómo llego en el momento que activo. Exacto. Estamos muy enfocados en ese momento como a ese combate, como a esa interacción. Así es. ¿Qué tanto porcentaje del juego ocupas en combatir? Porque entiendo que, y eso lo mencionaron incluso en el juego anterior, que había como un balance ahí un poquito más delicado. No era tanto combate como en los juegos anteriores, sino que ya aquí tengo más historia. Es muy, muy parecido a God of War. O sea, tiene más o menos, yo te diría que debe tener más o menos el mismo balance en tiempo de los combates. ¿Y más o menos cuánto es eso? Uy, pero yo creo que es bastante, por lo menos el 80% del tiempo estás combatiendo. Ok. ¿Sí? Y los acertijos realmente, como les decía al principio, los acertijos no son complejos y son más que todo acertijos ambientales. Es decir, yo estoy viendo, cuando voy caminando por el mundo, estoy viendo algo que quiero conseguir o estoy viendo un espacio en donde quiero estar, donde me quiero sentar o me quiero parar, ¿sí? Que quiero explorar. Y para poder llegar allá tengo que hacer una serie de acciones. Hay un bloqueo que me obliga a hacer algún tipo de acciones para poder cumplir ese objetivo. Y ahí sí es una de las de los peros que le han puesto varios jugadores a este juego, es porque en esos pedacitos en donde hay que pensar para poder tratar de llegar a ese sitio, te dan pistas muy rápidamente, casi que no te dejan ni pensar y ya te están dando la respuesta del acertijo. ¿Hay forma de ajustar eso? En algunos juegos les ponen sí. opciones. Sí, tú puedes ajustar la dificultad tanto de los acertijos como del combate. De forma independiente. De forma independiente, okay. Así es, correcto. Digamos que bueno, ahí como les decía, pues tienes las dos barritas, esas son las únicas barras que hay, no hay estamina, digamos, no hay aguante, y la salud y el rage se recuperan con unos ítems específicos que también, eso vienen de 2018, incluso desde 2005, que son como unas piedras que brillan de color verde y otras piedras que brillan de color rojo. Las de color verde suben la salud, las de color rojo suben el rage, ¿no? Y estas piedras las encuentras por el mundo, pero también las arrojan los diferentes enemigos a medida que tú les haces el suficiente daño. Ellos pues a veces sueltan estas piedritas verdes y estas piedritas rojas. ¿Qué tan difícil es el juego en esto de subir de niveles y ganar esas habilidades nuevas? Básicamente, pues como tienes, para poder avanzar en el juego tienes que entrar en combate todo el tiempo, y entrar en combate te da la experiencia suficiente para ir avanzando sin ningún problema. Yo pues lo jugué en modo normal o en dificultad normal, digamos entre comillas, la que viene por defecto, y la verdad no tuve problemas. Claramente en algunos jefes, en algunos puntos, pues es difícil. Entonces tienes que hacerlo 2, 3 o 4 veces o a veces 5 veces para poder pasar. Ahí se vuelve un tema ya de habilidad como tal de oiga, tengo que dominar la técnica del parry, o tengo que aprender a esquivar en el momento correcto, o tengo que saber cuándo detener el combo porque él me va a contraatacar y cosas por el estilo. De acuerdo. Y no me han hablado de qué hace el hijo en el juego anterior había algunas críticas. Sí, porque era algo molesto y solo le llamaban. Aquí pues ya es un poco más capaz, entiendo. Sí, no, de hecho, esta es una de las cosas novedosas que tiene este God of War versus el de 2018. En este uno ya puede, o hay momentos en los cuales el personaje principal no es Kratos, sino Atreus. Es decir, Atreus es el que uno está manejando y va a tener un compañero, porque no siempre tienes compañero al lado, pero la gran mayoría de veces tienes un compañero al lado, el cual pues ataca solo y tiene sus propias armas y sus propias habilidades que tú también vas subiendo.
Entonces ellos van, digamos que ayudando con su inteligencia artificial, pero tú también puedes comandar ciertas acciones de este compañero. Entonces puedes decir ataque a rango a tal persona, mientras estás tú peleando con tu personaje principal. Entonces una de las cosas nuevas, digamos novedosas, es que hay pedazos en los que Atreus es el principal, ¿sí? Y cuando está, digamos, acompañado, bueno, lo que pasa es que no quiero hablar de qué otros personajes están al lado de uno para no revelar cosas. Pero Atreus también tiene algunos compañeros que funcionan de la misma manera. Ayudan, pero uno puede decir, oiga, ataque a rango a tal persona. Ok. Vamos entonces aquí ya en combate, cómo subo el nivel, cómo tengo compañeros, apoyos, cómo mejoro, digamos que algunas de las opciones que tiene Kratos. Pero, ¿cuál es como el flujo del juego? Dices, me cuentan historia, solo el 20%, resuelvo acertijos, otro porcentaje. No, la verdad es que sí es variado. O sea, yo digo 80% del juego como tal es combate, pero la forma como funciona es que a ti te sueltan, digamos, en el mundo y te empiezan a pasar cosas que al final te dicen, tiene que ir hacia allá, tiene que buscar X cosa. Entonces, ¿lineal? Pues, sí, te van llevando y como les decía al principio, hay pedazos del mundo en donde tú puedes andar, digamos, libremente, pero es muy poquito el espacio que existe para andar libremente. Más que todo es, se ven pasarelas clarísimas. Si usted se concentra solo en terminarlo, sí, la ruta es evidentemente directa. Exacto. Esa era mi pregunta. Pero si usted quiere explorar un poco más, existen áreas donde se pueden hacer esa exploración. Y aparte de esas áreas, yo tengo en mente, o mencionaban precisamente en el juego anterior, que teníamos otras misiones secundarias. Correcto. ¿Cómo funcionan esas misiones? De la misma manera. Funcionan de la misma manera. Tú vas recibiendo como algunas instrucciones. Te al dan, hablar con alguien. Al hablar con gente, personajes que te cruzas, te dan una misión. Te dice, oiga, ayúdeme con tal cosa o haga tal vaina, porque eso aparecen a medida que uno va andando. Y aquí pasa lo mismo que en el de 2018. Hay varios reinos, son todos los reinos diferentes de la mitología nórdica y tú puedes irte a los diferentes reinos, no necesariamente que tengan que ver con la misión principal. Entonces tú terminas explorando el reino de Muspelheim. ¿Habría reinos que yo no vería si decido no hacer misiones secundarias? De acuerdo. Uno podría, creo que Muspelheim es uno de los reinos que no necesariamente tú tienes que visitar para poder terminar el juego. Pero el resto, sí, en algún momento tuviste que pasar por el reino. No necesariamente explorarlo completo. Es como eso. Exacto. La misión secundaria es ir un poquito más allá. Correcto. Que solo pasar por ahí. Correcto. Y pues obviamente cuando te dan esas misiones secundarias, los personajes que aparecen por ahí, pues también decides o no decides hacerlo. Podrías efectivamente arrancar directamente y enfocarse ¿Y solo qué en me la dan historia. si las completo? Entonces, ¿sí tiene algún incentivo a hacerlas? Sí, son buenas compensaciones porque a veces te dan ítems. Entonces, como les decía, nosotros tenemos reliquias, tenemos otra cosa que son amuletos, que cada una de esas cosas te dan habilidades específicas. Tenemos las runas, tenemos armas y solamente las 3, pero adicionalmente también tenemos recursos, esos recursos que los podemos utilizar para mejorar las armas, para mejorar las armaduras, para mejorar el escudo, para mejorar los aditamentos del escudo, y también pues nos dan dinero y experiencia. Recuerden que la experiencia se utiliza principalmente para subir el árbol de habilidades, los skills, que también se suben utilizándolas, ¿no? O sea, es una combinación de muchas cosas y muchas cosas se pueden subir de diferentes maneras. Entonces, algunas con los recursos que los consigues también con las misiones secundarias, a veces es con experiencia, que pues obviamente andando por el mundo. Hay veces que es con dinero, etcétera, etcétera. Entonces sí da mucho, y la forma de llegar, de dejar el personaje en su mayor expresión, pues vas a tener que salirte un poquito de la historia principal para poderlo
ver en su mejor expresión, digamos, y que sea, pues, obviamente muchísimo más fácil. Bien, entonces ya me hablabas un poco de que pasamos por diferentes reinos, Sí. tenemos diferentes tipos de enemigos. El tema artístico fue muy alabado en el juego anterior Sí. y aquí estamos hablando de un juego que si bien es intergeneracional, Ujú. esa versión de PlayStation 5 tuvo bastantes, digamos que buenas reseñas en su diseño Ujú. y en su desempeño. Cuéntanos un poquito primero cómo se ve, cuál es esa ambientación, cómo cambia. Una cosa que se me olvidó mencionar de la jugabilidad es lo que siempre hablamos. Según How Long to Beat, el juego, la historia principal se puede terminar en 26 horas. Es decir, si te das solo por la historia principal, 26. La historia principal más unos extras en unas 39 horas. Y la versión completionista en 53 horas. Okay, ¿cuánto se demoró Renzo? Entonces, yo me lo terminé a las 65 horas. Ya. Y la gran mayoría de las misiones secundarias las terminé, llevo 106 horas en total en el título. Yo siempre me he preguntado cómo hace Renzo para jugar tanto tiempo. Él enciende la consola y luego se queda dormido con la consola. Puede ser. Por el estilo. No, sí, lo que pasa Porque es que... yo también he utilizado esa métrica que menciona Renzo de Sí. los How Long to Beat y más o menos estoy Le pega. cerca. Sí, le pega. O sea, No, pongámosle con un 15-20% de margen de error. Sí. Pero es que Renzo se No. duplica. Sí, así es. No, la verdad es que yo disfruto la exploración e ir a hacer otras cosas. Yo también, y- yo tengo los platinos y todo, pero igual Sí, no sé, yo me distraigo mucho, yo creo. Y bueno, no, también es que no soy un jugador experto y pues, la verdad hay pedazos del juego en los que me tocaba repetir y por eso me demoró tanto. Bueno, ahora sí, gráficos, que era la pregunta que me hacía Víctor. Los gráficos efectivamente es un estilo realista con todas las características de un juego AAA. La animación ambiental es superior. Sobre todo me impresionó mucho los efectos que lograron de la animación de la física de la nieve, porque pues obviamente como ya está sucediendo o bueno, está cerca de suceder el Ragnarok, sucedió un evento que se llama el Film Boom Winter. Entonces todo el ambiente está más frío de lo normal. Entonces pues encontramos nieve, por lo menos en el primer reino en donde estamos al inicio, encontramos nieve en casi todos lados. Y la verdad la animación de esa nieve, de cómo funciona físicamente esa nieve, me pareció alucinante. Porque se alcanza, si tú pasas por la nieve, luego cuando te devuelves, sabes por dónde pasaste, pero no es como cuando se arma el hueco, sino que es medio sutil, y si tú pasas muchas veces por ahí se cambia la forma en que quedaron las huellas en la nieve. Los efectos ambientales son increíbles. Este motor gráfico que utilizan en el juego, que es el motor gráfico Kinetica, es un motor gráfico que desarrolló Santa Mónica, es de ellos mismos. Y la verdad es que es impresionante los gráficos que lograron, totalmente. ¿Qué otros paisajes tenemos aparte de este nevado? No, tenemos de todo, porque cuando empiezas a viajar entre reinos, ahí es donde se empieza... Ahí es que se nota Sí. bastante y eran bien diferentes los diseños de Correcto. los reinos, incluso en el juego anterior. Correcto, entonces incluso desde el juego anterior, efectivamente, como lo dice César, entonces encuentras parajes como selvas tropicales, encuentras parajes como medio desérticos, ¿sí? Hay un desierto, efectivamente. Hay otros parajes donde estás en medio de la lava o de volcanes. Hay otros en donde estás en un invierno eterno. Hay otro en donde estás como en
en una zona geológica de geysers y pues cada pedazo, cada mundo sí tiene como su propia estética. Y los ¿no? enemigos cambian también con eso. Los enemigos también cambian, efectivamente, dependiendo de en dónde estés. Obviamente hay algunos que se te atraviesan en todos los reinos, que son normalmente los que vienen de Asgard, los Aesir, esos guerreros que, pues según, aquí no creo que esté dañando la historia, que según lo que dice la mitología y en el juego, estos guerreros van al Valhalla y después del Valhalla vuelven a revivir, entonces por eso te los encuentras en todos lados y los Aesir pueden viajar a los diferentes reinos en cualquier momento. Entonces, sí, según la mitología son esa guardia que los dioses eligen para que cumplan sus misiones y su recompensa es que son inmortales. Correcto, tal cual. Entonces a eso sí te los encuentras casi que en todos lados, pero los enemigos de cada uno de los reinos sí son específicos para el reino, así es. ¿Qué tal el tema del diseño de los jefes? Porque eso es algo muy llamativo de los títulos, tanto los originales como desde el reboot, de que se encuentra uno, sí, gente de su mismo tamaño, pero también nos encontramos con un dragón, o con un coloso de metal, o con... Sí. No, y hay enemigos variados, ¿sabes? O sea, la gran mayoría de los enemigos también salen de la mitología. Eso es algo incluso que siempre guardó relación God of War, incluso la primera trilogía. Los enemigos, la gran mayoría de los enemigos venían de la mitología. Aquí igual. Sin embargo, se toman elementos de la mitología, pero no son exactamente tal cual los describen en la mitología. Y entonces, efectivamente, te encuentras dragones, por lo menos. Los dragones no eran especialmente nórdicos, pero pues te encuentras dragones, ¿sí? Y hay otros, te encuentras lagartos gigantes que atacan con fuego, otros que atacan con hielo, otros que atacan con electricidad, te encuentras gigantes, humanoides, te encuentras humanoides como de fuego, hechos de fuego, que te atacan con fuego, ¿sí? Te encuentras enanos, la verdad la variedad increíble, y los jefes también son variados y también tienen formas de atacar específicas para cada uno de ellos. Entonces, lo que te decía al principio, pues a mí me tocó con los jefes varias veces, en algunas ocasiones, pasarlo, porque no era pues simplemente esperar y yo sé qué es lo que tengo que hacer para matarlo, no, porque hay que esperar y bueno, ¿y cómo ataca este nuevo jefe? ¿Qué es lo que hace? Y entonces hay que estar preparado. De pronto eso afecta también qué tipo de arma elijo y los... Correcto. Aunque pues yo sí, no, también porque sí hay los elementales por lo menos. Entonces hay una arma que son las espadas estas típicas de Kratos que vienen con cadenas. Esa ataca con fuego. La hacha de Leviatán, que fue la que conocimos en el 2018, esa ataca con hielo. Y aquí tenemos una tercera arma que tiene también, no son ataques elementales, pero son ataques que no utilizan ni fuego ni hielo. Con un tipo de energía diferente. Exacto, es que no quiero adelantarme. Y visualmente impacta, es decir, tener una u otra cambia. Claro, totalmente. Listo. Totalmente. Este juego tuvo algo famoso en la precuela, sobre todo, en donde se hablaba de la toma continua. Cuando estábamos moviéndonos a través del juego, digamos que ufanaban de que lograban hacer muy fluida la narrativa con los combates sin que hubiese cortes bruscos. Eso se mantiene aquí. Totalmente. La verdad es que uno no se da cuenta en qué momento es que empieza la cinemática, porque es totalmente fluido, tal cual. Ok, pasémonos entonces a los recursos de sonido. Era muy importante y se hizo meme el Boy en el primer juego porque era la voz profunda e incluso este juego ganó su actor. En los Video Game Awards del 2022 se ganó un premio y dio un discurso eterno agradeciendo por haberse ganado este premio. Su voz es muy característica, muy grave, muy imponente. Y entiendo que la mayoría de los actores son de muy buen nivel. Así es, tal cual. Al que te refieres específicamente se llama Christopher Judge.
y él efectivamente es la voz distintiva de Kratos, pero él está actuando de Kratos desde el 2018, entonces en la primera Es que la personalidad del protagonista cambió muchísimo de los juegos, de los primeros a la nueva. Mientras que en los primeros era una bola de ira que lo único que quería era venganza, en este es un más pausado, más maduro, más... De acuerdo, tal cual. O más, no sé. Sí, maduro sería la palabra correcta. Tal cual. Entonces, cuando ya es este Kratos que entiende un poquito más y que se quiere alejar de la violencia y que tiene mucho más sabiduría, entonces el personaje, al personaje le da voz Christopher Judge, que es una voz súper grave, súper profunda y con calma, ¿no? Porque siempre como que te transmite esa calma. Él también es conocido por una serie de televisión que se llama Stargate Atlantis, uno de los personajes también pues conocidos, y los otros personajes, Freya que vuelve a estar en este juego, vuelve a traer a la misma a la misma actriz. Atreus también vuelve a traer al mismo actor. Que ya creció y tendrá una voz un poco diferente. Exactamente. De hecho, una cosa que les pasó, este juego se retrasó por la pandemia. Y sucede que en medio de la pandemia, Sonny Suljic, que es el actor que hace de Atreus, empezó a crecer y la voz le empezó a cambiar. Uh-huh. Entonces luego les tocó editar un poquito las líneas que él entregó, sí, para poder como mantener la historia, digamos, en el mismo estado de evolución del personaje, ¿no? Sí, los juegos se desarrollan a lo largo de años, pero pues los eventos dentro del mismo normalmente suben semanas. Exacto. Estamos hablando de las voces en inglés porque es el elenco reconocido, correcto, el famoso, pero ¿esto tiene actuaciones de voz en otros idiomas? ¿En español tendrá? Sí, el juego cuenta con doblaje en español latino. De hecho, el doblaje se hizo en México y son actores bastante reconocidos dentro del medio. Son personas que doblan, que hacen voces para películas constantemente. Entonces, sí, este juego cuenta con una versión para español latino. Perfecto. Sí, y las versiones de las voces en inglés, pues todos los actores, absolutamente todos, son súper reconocidos, han trabajado en Hollywood en varias películas, entonces es un elenco, pues la verdad, bastante selecto y se nota además en la calidad del producto. Sí, total. Sí. ¿Eso cómo lo acompaña entonces la música? Por ser nórdico me esperaría un tipo de música, pero como usted me dicen que hay cambios de reinos, ¿cómo funciona eso? Sí, pero digamos que sí existe una temática en las canciones, es totalmente orquestada. El compositor de la banda sonora es un estadounidense que se llama Bear McCreary, ya lo había mencionado, y ha compuesto bandas sonoras para televisión como Agents of S.H.I.E.L.D., Battlestar Galactica, Outlander, The Walking Dead, y en cine Child's Play o Chucky, como lo conocemos nosotros, el muñeco diabólico, Godzilla, King of Monsters, y en videojuegos está God of War, Assassin's Creed Syndicate. Es una excelente banda sonora, como les decía, totalmente orquestada. Sí tiene como algún tipo de por lo menos utilizan Hurdy-Gurdy. Una de las canciones que los voy a dejar ahorita escuchando, que una canción que me encanta totalmente, utiliza mucho Hurdy-Gurdy, y son pedazos. ¿Qué pasó? Víctor tiene cara de que no sabe qué es un Hurdy-Gurdy. Sí, yo conozco el Hurdy-Gurdy porque a mí me gusta el metal sinfónico. Exacto, pero no. Sí. Pero que evidentemente Víctor no tenía ni idea de qué estaba hablando. O sea, cuando le dije Hurdy-Gurdy, ¿what? Bueno, para aquellos de ustedes, estoy utilizando mucho el nombre del Hurdy-Gurdy, que en español se llama... ¿Cómo es que se llama? Oficialmente sanfoña, sí. Pero pues la verdad no muchos lo conocen así, lo conocen como gaita de barril o órgano de barril. Ok, entonces es un instrumento como medieval, pareciera,
que se utiliza, pues en el metal sinfónico se utiliza bastante realmente, y aquí lo utilizan también con unas gaitas que es como muy céltico, pero pues... Ese es un instrumento de cuerdas que se toca girando como una manivela. Una manivela. Sí, correcto. Y tiene teclas, ¿no? O sea, no es moviendo la mano por las cuerdas, sino tiene unas teclas para los diferentes sonidos. Y pues pareciera como muy celta, pero tiene como ese aire nórdico, y todo obviamente basado en la mitología y que están en la antigua Escandinavia, ¿no? Pero pues hay de todo. La música es espectacular. Yo de hecho escucho ya, después de haber jugado el juego, escucho esa banda sonora para estudiar, para trabajar, porque me parece espectacular. Listo. Entonces, quedémonos escuchando algo de esa banda sonora. Ya nos habías amenazado con una canción. Efectivamente. Y la canción con la cual los amenazo y que los voy a dejar escuchando se llama Blood Upon the Snow. Esa canción tiene mucho el cantante de esa canción es Hozier. No sé si ustedes se acuerdan de este irlandés famoso por Take Me to Church. Sí, sí lo conozco. Exactamente. Y esta canción es espectacular. Espectacular. Se la recomiendo para que luego la escuchen incluso solos. The parent forced to eat its young before it grows. Every bird gone unheard, starving where the ground is froze. The winter sunrise, red on white, like blood upon the snow. Estamos hablando de God of War Ragnarok. Correcto. Es un juego que se lanzó para PlayStation 4 y PlayStation 5 en 2022. Correcto. Renzo nos hizo una explicación bastante amplia de los aspectos técnicos, la historia y de en la historia anterior, porque no les quise adelantar mucho de esta. Como es costumbre, entonces vamos a cerrar nuestro podcast mencionando esos puntos más importantes, como ese resumen de qué fue lo que más nos gustó o lo que no nos gustó. En este caso, Renzo, nuestro invitado ya aquí de la casa, cuéntenos cuáles son los puntos buenos, los de resaltar y por los cuales vale la pena jugar este juego. Bueno, lo primero claramente será la gran factura técnica, visual y de audio que tiene el título. Este es de esos juegos que se clasifican por encima incluso de los AAA, ¿no? Son los que más presupuesto tienen, más tiempo, desarrollo, publicidad. Sí, incluso lo que les decía, el soundtrack, yo ahorita lo utilizo para estudiar o trabajar y lo disfruto de comienzo a fin todas las veces. Y siempre lo pongo en mi Spotify, es decir, es una música... Como el podcast de Crónicas Gumba. Claramente, después de escucharlo. Sí, entonces realmente la gran factura técnica y visual es totalmente de resaltar, totalmente de resaltar. A mí me gustó mucho la historia porque está llena de esa riqueza en los detalles que a mí me gustan, además, porque ustedes saben que me gusta mucho como la historia y que esté bien basada. Y adicionalmente se tomaron el tiempo para que cada uno de esos personajes se sintiera real, para que la profundidad que tienen y digamos que todas las motivaciones de por qué hace cada cosa, que esté bien explicado, que sea coherente, que funcione. Y eso pues hace que la experiencia sea pues muchísimo más envolvente, ¿no? Te sientes como en una historia que efectivamente pasó. Sí, aparte de la historia, a Renzo en la mayoría de juegos también le importa mucho la ambientación y que haya contexto para que se sienta más inmersiva la narrativa, y entiendo que aquí se cumple. Se cumple totalmente. Adicionalmente, otra cosa de las cosas que me gustó es que es un juego súper entretenido porque tú siempre tienes algo para hacer, y algo para hacer que también es entretenido y que se siente muy satisfactorio, porque avanzar en las misiones secundarias, como lo habías preguntado, pues sí tiene el valor agregado. Tú sientes que valió la pena hacer esa misión secundaria por lo que estás recibiendo. Entonces pues siempre tienes esa motivación de ir y hacer las misiones secundarias, y la verdad es muy, muy, muy entretenido.
Adicionalmente, las misiones secundarias también revelan algo de la historia, aunque sean historias paralelas y que no afectan la línea principal, sí le genera esa profundidad. Le da contexto. Exacto, exacto. Lo otro que me gustó fue la jugabilidad en el combate. A mí me parece muy entretenida tener todas esas opciones que hemos hablado de combinaciones, a pesar de que solo tenemos 3 armas, porque solo hay 3 armas. Las diferentes opciones que tiene, desde los ataques rúnicos, desde la combinación de los diferentes skills, el cambio de arma, porque tú puedes estar enfrentándote a un enemigo con un arma y el siguiente enemigo, por alguna razón, digamos, está atacándolo con el que tiene un ataque de fuego, y te llegan unos personajes que son de fuego, entonces pues vas a tener que cambiar al que ataca con hielo, porque ese sí le hace daño, y entonces puedes, digamos, cambiar rápidamente las armas y puedes utilizar entonces los ataques rúnicos de cada una de las armas de manera independiente. Entonces, pues, digamos que se hace bastante entretenido. Es un combate variado, eso también. De acuerdo. Y lograr los combos son muy satisfactorios en la jugabilidad. Adicionalmente, hay momentos en los que tú puedes darle como una fatality a los... Un remate. Exacto, a los personajes que están aturdidos. Entonces también es, digamos, como la animación es espectacular, y cuando tú lo logras y lo haces, como que se siente bien, mejor dicho, te llena totalmente la jugabilidad en términos del combate. Bien, son bastantes puntos positivos. Hablemos, no sé si tengas entonces, de esos factores que pueden llegar a afectar la experiencia, los que se siente malo en el juego, que quedó cojo. Sí, malo yo no tendría algo. Sí tengo algo que me pareció específicamente a mí, que a mí me pareció que no estaba tan bien logrado, pero pues a cualquier otra persona le pueden importar, ¿no? Y es que es muy parecido a la entrega anterior. Esa como que era la crítica en general, que o sea, no podían criticar el juego por calidad, correcto, sino porque lo sentían muy continuista con lo que ya se había visto. Sí, aunque sí se hicieron algunos cambios, se siente muy igual. Entonces, lo que te decía, apenas yo arranqué a jugarlo, yo ya sabía jugarlo y sabía cómo funcionaba todo. Lo que pasa Pero es que está tan bien hecho que no te afectó tanto. No, de acuerdo. Y además entiendo que el tema es que la historia avanza mucho, o sea, evoluciona bastante. El juego se pensaba que lo iban a lanzar también como una trilogía, 3 partes en la mitología nórdica, y los mismos desarrolladores dijeron, no, más bien hacemos un poquito más grande la segunda entrega y lo lanzamos en 2 partes, y con eso contamos todo. Claro, porque estamos hablando de que más o menos 30 horas, 40 horas es largo para un juego de este estilo. De acuerdo. Y claro, como el juego anterior era tan bueno, el hecho de que se parezca mucho al anterior no es algo malo, realmente. Correcto. ¿Sí? Pero sí es algo como... Pero sí se siente continuista. No, sobre todo, si alguien está buscando algo novedoso, aquí no lo va a encontrar. De acuerdo. O sea, si ya jugaron el anterior, aquí no estamos reinventando la rueda, como si sucedió entre la trilogía anterior y el del 2018. De acuerdo. Ese sería como el único aspecto que vuelvo y digo, no es malo, sino que es algo que me desinfló un poquito a mí, personalmente. Ok. Ya con esto, nosotros tenemos unas categorías, hablamos del juez Goomba, decimos este señor le recomienda este juego para que las personas sí o sí lo prueben, o si tienen la consola lo compren. ¿Qué categoría podría tener este juego? Yo creo que este juego es indispensable. Definitivamente es el primer juego que yo hago reseña o hago podcast en lo que le doy la categoría indispensable, porque es una excelente opción para cualquier tipo de jugador. Es decir, teniendo en cuenta que las cinemáticas no son tan largas, algo que no se siente pelijuego, como no le gusta, digamos, a Víctor, es un juego que en la gran mayoría de sus aspectos está balanceado, está bien hecho, y se disfruta totalmente desde el inicio hasta el fin. A mí personalmente me encantó, a pesar de que estaba esperando algo diferente al juego anterior, pues me encantó, porque a pesar de todo pues sigue siendo un juego un gran espectacular. Juego. Sí, y es en una línea de a veces las cosas se mejoran haciendo cambios e incluyendo novedades, y otras veces las cosas se mejoran puliendo todos los detalles del juego anterior.
Eso no está mal. De acuerdo. De todas formas, sí hay cosas nuevas. Ajá. También no quiero... Sí, solo que no se sienten tan grandes, solo Exacto. como una mejora de lo que Exacto. tenemos. Bien, quedo como yo tengo el primero por ahí en mora y siempre lo tengo en mi lista y no me he animado a comprarlo, pero ya me han dicho varias veces que vale la pena. Sí, el juego en este momento es exclusivo, pero en el momento que estamos grabando es Sí. exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5, pero Sony ha sido muy vocal en cuanto a que quiere traer esos grandes títulos también a la plataforma de PC. Lo que sucede es que los va a dejar añejar primero en su... Como quien dice, Claro. No, es una muy buena estrategia para su modelo de negocio. Claro. Ellos quieren que su consola, su gente, su infraestructura primero, digamos que gane esa notoriedad y ya luego con un producto asentado al que ya le ganaron lo que le tenían que ganar, Exacto. pues buscar un público nuevo que incluso puede llegar a animarse a acercarse a PlayStation porque probaron algo que les gustó. Bien, entonces no sé si hay algo más. Recordarle a todos quienes nos escuchan que estamos en muchas plataformas de podcast y que nos sigan, nos ayuda para que haya más visibilidad y más personas nos sigan en nuestras redes. Nos despedimos entonces agradeciéndole a Renzo por haber preparado este podcast de hoy. Bueno, no, muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Ustedes saben que me encanta, me agrada enormemente que me inviten y que me den la oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Y al final que esos son los podcasts. Los podcasts es compartir, charlar, De acuerdo, contarles a ustedes qué nos pareció este juego. ¿Lo encuentra en algún lado, Renzo? En redes me encuentran como @Renzo_Camargo. Bueno, yo de mi lado me despido también. Mi nombre es César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. De verdad les extendemos esa invitación a que se suscriban en la plataforma que ustedes prefieran. En todas partes estamos completamente gratis. Es más que nos den un follow para precisamente que más personas les llegue la notificación de que, oiga, su amigo, Existimos. su Sí, amigo sí. escucha esto, tal vez a ti te interese. Eso nos ayuda, verdad, un montón para crecer. @Crónicas Gumba. Un saludo para todos. Y Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. To all